que deban de ser salvas en el nombre de Jesús de Nazaret. Añade las almas que deban de ser salvas. Oramos, bendecimos por aquellos que nos siguen por YouTube y van a escuchar tu palabra por Facebook, Señor. Bendice, redarguye, reprende y exhorta y capacita en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios mío, a entender y a comprender tu palabra. Y revélanos, Señor, los misterios encerrados a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bienvenida es tu palabra, Señor. Bienvenido eres tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor, y háblanos directo al corazón. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Un pasaje muy conocido, amén, donde Cristo usa las parábolas y empieza a enseñar al pueblo por parábolas. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 13, verso 1 en adelante, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y le damos las gracias al Señor porque si realmente estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos que oír lo que el Señor Jesús nos está diciendo y nos está enseñando. Pero dice: el que tiene oído para oír, oiga. Y la gente no escucha. Por eso el Señor le habló por parábola. Le habló la parábola del sembrador por pequeñas cosas o pequeños detalles que el pueblo de Dios, el pueblo israelita, sabía y conocía. Porque era un pueblo agricultor, porque era un pueblo que alabado sea Dios, porque la mayoría eran pastores, ¿no? Después les hablaba cómo por intermedio de parábolas, por intermedio de cosas al pueblo, para que por pequeñas cosas que ellos hicieran, entendieran que el reino de los cielos era semejante. Porque el reino de los cielos dice semejante a un hombre que encontró una perla y vendiendo todo, adquirió esa perla. Y esa perla es Cristo. Esa perla es el Señor.
Entonces, cuando uno vende todo, cuando uno se despoja de todo y acepta esa perla de gran precio en nuestro corazón y en nuestra vida, a su nombre sea la gloria, entonces uno vive con gozo y alegría porque no tiene, porque no va a tener ya más congoja de nada, porque todo se lo vamos a llevar y elevar al Señor. Pero son muy pocos los que entienden y son muy pocos los que ejercen todo esto, lo que dice el Señor. Por eso el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor tiene para hablarnos. Amén. Y le refirió esta parábola del sembrador. A su nombre sea la gloria. Y sigue diciendo en el verso 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué hablas al pueblo por parábola? Y el Señor le contestó, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que la palabra de Dios viene para todos, pero los misterios encerrados son para quien quiere el Señor Jesús revelárselo, para sus discípulos, porque los discípulos vienen y preguntan al Señor, vienen y preguntan en oración, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Siempre están en comunión con nuestro Dios. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. A su nombre sea la gloria, sean todas para ti, Señor. Entonces el Señor le hablaba con su palabra, con parábolas al pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque era necesario hablarles, porque eran muy pocos lo que iban a entender. Iban a ser muy pocos lo que iban a entender y lo que iban a escuchar, o eran muy pocos los que se iban a dar cuenta de lo que Cristo, quién era Cristo y qué vino a hacer a este mundo. Hoy en día, ¿quién se da cuenta o quién percibe que la palabra del Señor se hace manifiesto a nuestro alrededor? Si todo el mundo está oyendo pesadamente y viendo, no ven o no quieren ver lo que Jesucristo está haciendo en sus vidas o alrededor de ellos. Pero vamos a ir del verso 18 en adelante. Ahora dice, el Señor le explica la parábola a sus discípulos. Y le dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y el Señor le empezó a hablar y el Señor le empezó a explicar la palabra del Señor, la parábola del sembrador. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso el que dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la simiente o parte de la semilla cayó entre qué? En el camino. Y dice que vinieron las aves y comieron la semilla junto al camino. A su nombre sea la gloria. Es como cuando usted, por ejemplo, sale a la ruta a caminar y encuentra semillitas cuando pasan los camiones cargados de semillas, cuando lo transportan de un lugar a otro o a los hilos. Usted ve en ese caminito o en el costado de la ruta, ve a aves
ve pájaros o ve palomas o ve muchas aves comiendo de esas semillas que están junto al camino. A su nombre sea la gloria. Y dice que cuando alguno oye la palabra del Señor, o sea que la semilla es la palabra de Dios, es la palabra del Señor, que cuando uno la predica, cuando uno le predica la palabra del Señor a una persona, fue sembrada esa semilla en su corazón. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si fue sembrado junto al camino, dice que vienen las aves y saca la palabra del Señor, se la come. Porque como dice ahí, y cuando alguno oye la palabra del reino, y que dice, y no la entiende, ¿viene quién? Viene el malo. A su nombre sea la gloria. Viene el malo, o sea que viene el diablo, que el Señor lo reprenda, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, se lo quita, le quita la palabra del Señor y la ahoga la palabra del Señor. Y no deja que la palabra del Señor, alabado sea Dios, obre o quede en su corazón y la empiece a entender. Ahora, mientras yo preparaba la palabra, mientras yo meditaba en la palabra y la preparaba hoy, meditaba, ¿no? Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. ¿No? ¿Cómo usted haría o cómo haría usted para que una persona lo escuche a usted, solamente a usted, y no deje que nadie, como nadie lo perturbe o que nadie le siembre otra cosa? ¿Qué es lo que haría? La cuidaría. Meditaría en ella o cuidaría de esa persona, ¿no? O la pasaría hablando a esa persona. Pero ¿qué pasa cuando usted quiere arrebatar o llamar la atención de otra persona para que le preste atención? ¿Qué es lo que haría? La llamaría, o bien directamente le llenaría la cabeza a la persona que le está hablando, le llenaría la cabeza. No, no lo escuches a ese. No lo escuche. No lo escuche porque esta persona es así, esta persona es así. Vos no sabés lo que hacen, vos no sabés lo que dicen, vos no sabés, no hacen nada de lo que dicen. Entonces vienen personas, lo vienen y la apabullan tanto, y la enredan tanto, que le hablan tantas cosas que no tienen fundamento, que no tienen edificación, y le borran la palabra del Señor, o le borran la palabra que fue sembrada, alabados a Dios. Entonces esas son las personas que están junto al camino, que escuchan la palabra de Dios, pero como no entienden, se acerca el mal, o se acercan los demonios, o se acercan las personas endemoniadas y le hablan peste o le hablan cualquier cosa, y ya le están sacando la palabra del Señor y le están sacando la atención a lo que dice la palabra y a lo que le está siendo predicado. O le están susurrando los demonios en el oído. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz de Cristo y para que no entiendan la palabra del Señor. Por eso dice, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Gloria al Señor. Pero en la versión de la Biblia del Oso y en la otra versión también que nosotros tenemos, la más antigua, dice así: y el que fue sembrado, alabado sea Dios, 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino, o sea, oyendo cualquier persona la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo y lo arrebata. Arrebata la palabra del Señor
ahogándolo, diciéndole cualquier cosa, sacándole la atención de lo que le dijeron y así diciéndole cualquier disparate o cualquier otra cosa, o sacándolo de la conversación para que no entienda la palabra del Señor. Y lo sacan con otra conversación. A su nombre sea la gloria. Sigue diciendo la versión más antigua, alabado sea Dios. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, o sea, la escucha, a su nombre sea la gloria. Este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. ¿Y cuántas personas hay que reciben la palabra con gozo implantada? Cuando uno les predica, dice, hoy el Señor me habló, y gloria a Dios y aleluya, el Señor me habló, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a seguir a Cristo, gloria al Señor. Porque la reciben con gozo. Pero no son los convertidos, son convencidos por ese momento por la palabra. Ahora mire lo que sigue diciendo, a su nombre sea la gloria. Mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, dice, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y estos son los que fueron sembrados en pedregales, cuando la semilla cayó en pedregales. Dice que con gozo. Es el que oye la palabra y al momento dice la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. Y es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso es lo que dice la Reina Valera 60. Pero la más antigua dice esto. Más, el verso 21, más no tiene raíz en sí, antes es temporal, o sea, es por un tiempo. Que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego dice, se ofende. Se ofende la persona. Santo Dios, aleluya. ¿Sabe qué? La persona se ofende. En el capítulo 11, verso 6, Santo Dios, aleluya. Once 6, mire lo que dice. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Eso lo dice palabra del Señor. O sea que bienaventurados van a ser los que no encuentren tropiezo, los que van a seguir a Cristo en espíritu y en verdad, ellos no encuentran ningún tropiezo. Pero los que encuentran tropiezo, los que tropiezan en la palabra, los que tropiezan en Cristo Jesús y luego se apartan, son porque no tienen raíz, son porque están casi en el aire. Son esas, vio que cuando usted va al campo y hay piedra y se juntan un poco de tierra y enseguida allí en esa tierra hay tipo como una zarcita o como hay tipo que está creciendo un pasto. Entonces usted lo agarra y lo levanta y levanta toda esa hierba y levanta toda la tierra con las raíces porque están por arribita de la tierra, por la piedra, perdón, porque no puede ahondar, sino que se tiene que extender. Y cuando sale el sol, quema las raíces y entonces esas raíces se empiezan a quemar y se seca la planta. Porque como no tienen profundidad, no tienen cómo resguardarse de la calor tan grande que hacen, entonces se seca la planta. Y que está en el aire. Entonces cualquier cinchón o cualquier viento que venga, la vuelca o la arranca. Así son las personas.
que escuchan la palabra de Dios, pero por algún tiempo creen, por algún tiempo están en la iglesia, pero venida la prueba, venida la tribulación pues, o la persecución por la palabra, tropiezan. Dice, se ofenden. ¿Y cuántas personas se ofenden? ¿Cuántas personas se enojan con la palabra del Señor? Vienen un culto, vienen, doy gloria a Dios y aleluya, pero cuando la palabra de Dios los enfoca con el pecado, cuando la palabra de Dios lo enfoca en donde están haciendo falta, las personas se enojan, las personas se ofenden. Y ya no vienen más a la iglesia, ya no vienen más. ¿Por qué? Porque supuestamente no hay amor o porque ya empiezan a buscar pretextos. Pero es la palabra la que nos confronta, perdón. Es la palabra del Señor, aleluya. Es la palabra del Señor, aleluya, la que nos habla y la que nos dice todas las cosas que realmente tenemos que, o estamos en falta, o el Señor nos hablaba, o el Señor nos reprende. ¿Vamos entendiendo? Gloria al Señor. Ahora dice, ofende. Ofender o ofende. Dice, desprecio o dirigir insulto a una persona. Y eso es lo que la gente no quiere, hermano. Sufrir por Cristo. Lo que no quiere es sufrir por causa de Cristo. Pero por seguir a Cristo necesitamos, dice allá en Pedro, dice que tenemos que ser conscientes, ¿no? Tenemos que tener el mismo pensamiento. Porque lo mismo que padeció Cristo, yo también lo tengo que padecer. A su nombre sea la gloria. Y son muy pocos, hermanos, los que transitan el camino angosto. Vamos, sí, de victoria en victoria. Y vamos de prueba en prueba, pero tenemos que ir de victoria en victoria. Pero tenemos que saber caminar por ese caminito angosto. Porque hoy estamos gozosos y alegres. Dentro de un rato podemos estar tristes, o podemos estar, yo qué sé, cabizbajo, o podemos estar, pero siempre con el gozo del Señor y siempre siguiendo a Cristo, hermano. A su nombre sea la gloria. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Causa una impresión desagradable en los sentidos. Causar una cosa, dice, una impresión desagradable en los sentidos. Cuando hay un mal olor, usted se acerca a un chiquero, hay un mal olor, hay hiede, entonces al sentido del olfato genera algo que es casi, no se puede ni oler ni respirar. Ese olor algo desagradable para nuestra nariz. O sea, dice, o hacer daño físico a una persona. Eso significa ofender. O la gente se ofende y ya no sigue más el camino del Señor. ¿Y cuántas personas de repente confiesan a Cristo? Y gloria a Dios y aleluya. Y mientras meditaba en este pasaje, en las dos versiones, yo meditaba, hermano, y si habrán personas que tienen que dar cuenta o van a dar cuenta por lo que hicieron y fueron de tropiezo para otras personas que querían entrar al reino de los cielos y no entraron ellos ni tampoco dejan entrar a las otras demás. Dice la palabra del Señor, mejor le fuera que se atase una piedra en el cuello de molino y se tiraran al fondo del mar. Si tendremos que tener cuidado, hermano. Porque cuántas personas fueron de tropiezo a personas que estaban entrando. Personas que venían del centro, que venían acá y supuestamente gente, vecinos de este lugar, hijos del diablo, empezaban a insultarlo, lo empezaban a decir cosas, se empezaban a levantar contra esas personas. Y hoy en día no están tan más en el mundo que otra cosa, pero esas personas ni siquiera vienen a la iglesia y son de tropiezo para las almas que vienen. Gloria al Señor. Y eso es lo que la gente a veces le molesta.
que la gente es gente endemoniada, que se paran en las esquinas y le dicen, mirá, ahí van a buscar de Dios, pero no le dicen a la gente crecida, no le dicen a nosotros, le dicen a la gente nueva que va entrando. Seguro, como son nuevos, como no tienen raíz en el Señor, como ya no tienen un tiempo todavía en el Señor, vienen y le lavan la cabeza o vienen y le gritan cosas y le hacen sentir mal, y le hacen sentir desprecio. Señor, los reprenda en nombre de Jesús esos demonios. A su nombre sea la gloria. Pero la gente se ofende. Y aún mismo de dentro del Evangelio, cuando está dentro de la iglesia, mucha gente se ofende, mucha gente se va molesta para sus casas. Porque no vienen a escuchar la palabra del Señor, alabados a Dios, y de repente no escuchan lo que ellos quieren escuchar. Y esa gente se ofende. Pero en aquel día van a tener que dar cuenta. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces, como esas personas no tienen raíz en Cristo Jesús, en sí misma, antes, dice, es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. La gente se ofende. La gente, alabado sea Dios, se ofende. Ya no quiere venir más a la iglesia. Y por eso a veces la mayoría de la iglesia, de las personas no vienen. ¿Y cuántas personas viejas se han quedado en el camino? ¿Por qué? Porque supuestamente los hijos del diablo, que el Señor los reprenda, los apartados de la misma casa, son los que los hacen, alabados a Dios, los hacen de tropiezo, los hacen tropezar. Porque si ellos no quieren nada con Cristo, no interesa. Pero lo importante es que yo quiera, que sigamos adelante. Lo importante, hermano, que yo no me acobarde en el camino del Señor, porque lucha y prueba vamos a tener, persecución se van a levantar contra el pueblo de Dios. Pero si no sabemos soportar las aflicciones o las persecuciones que se levantan contra nosotros en unos pequeños momentos, continuará aquella persecución cuando empiece la persecución final, hermano, contra los cristianos en todo el mundo. A su nombre sea la gloria. Mire lo que sigue diciendo el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿vio? Acá estamos de vuelta. Las 3 primeras semillas fueron caídas en 3 lugares distintos, pero las 3 personas escucharon la palabra del Señor. La primera que cayó, dice que escuchó la palabra de Dios, vino el malo y le arrebató la palabra. La segunda, escuchó la palabra del Señor, pero como no tenía raíz en sí, como no estaba convertido esa persona, al venir la persecución, al venir la aflicción, y por la palabra del Señor, se ofenden y dejan el camino del Señor. La otra persona dice, el que oye la palabra del Señor, el que fue sembrado, dice, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora en la versión del oso, de la más antigua de la Reina Valera, la Reina Valera del oso, o la Biblia del oso, dice acá, alabado sea Dios, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. O sea que se hace infructuosa, no lleva fruto y se arruina todo. Ahora, para que más o menos nos entiendan, ¿por qué cayó entre espinos? Bueno, porque la parábola del Señor dice que cayó una en el camino, otra entre piedras y otra entre espinos. ¿Qué pasa? En la antigüedad, no es como ahora. Antes se estilaba, se tenía como una sábana atada a la cintura y después se ponían las medidas de trigo acá y se agarraba con la punta así, en la punta, y entonces se agarraba un puñado y se esparcía así.
Antes se estiraba y se hacía así, se hacía como este alemán, ¿vio? Así, tanto para un lado y para otro. Entonces iba el sembrador a sembrar y él sembraba y la semilla no caía siempre en la buena tierra, caía por todos lados. A su nombre sea la gloria. Por eso hay tres clases de corazón, hay tres clases de tierra. La semilla cae en todas las tierras, pero no toda se hace fructífera. Solamente la persona que está preparada para recibir la palabra y la entiende la palabra del Señor y sabe que es palabra del Señor, por más dura que sea o por más cachetada que le pega la palabra del Señor, pero él la recibe con gozo. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Ya está preparado ese corazón para recibir la palabra y se convierte, alabados a Dios, la persona a Cristo Jesús. Ahora, sigue diciendo. A su nombre sea la gloria. Pero el que fue sembrado entre espinos, dice que la palabra de la semilla cayó entre espinos. Y los espinos, dice que al crecer la palabra, ahogan la palabra. Ahora, los espinos pueden ser espinos, cardo, de todo un poco, o puede ser la misma hierba, o sea, el mismo pasto, la misma gramilla, que ahoguen una semilla que uno plantó ahí. Porque cuando uno planta una planta o planta una semilla, por ejemplo, de flores, tiene que estar siempre en el lugar donde se sembró, tiene que estar limpio para que empiece a germinar y empiece la hierba a crecer y empiece a dar su fruto. Porque si nosotros plantamos la semilla y nos vamos y solamente la regamos y no le sacamos el pasto, el mismo pasto, la misma gramilla se va a entretejer y la va a ahogar a esa planta y no la deja crecer. Y no la deja crecer. Amén. Gloria al Señor. Y así es la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos afanes o tenemos congoja en nuestro corazón y afanes de este siglo, dice que ahogan la palabra del Señor. Ahora, congoja. Dice, pena muy intensa por una gran desgracia o temor a que suceda. O sea, la persona está angustiada. Se angustia porque no le alcanza la plata a fin de mes, se angustia porque no tiene nada que comer, se angustia porque no le alcanza el dinero, se angustia porque tiene que pagar cuentas y no tiene nada, se angustia por cualquier cosa, se angustia porque los vecinos del frente nos oprimen, se angustian porque la vecina del costado nos está oprimiendo y nos dicen cosas y nos hacen creer cualquier cosa. Entonces vivimos con ese temor constante y no escuchamos y dejamos germinar la palabra del Señor. Entonces la persona vive acongojada, vive atribulada y vive con temor a que le suceda algo. Porque le hacen creer cualquier cosa. Porque le hacemos caso a lo que nos dicen. ¿Y por qué no hacerle caso al Señor? A su nombre sea la gloria. Mire lo que sigue diciendo. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero la congoja de este siglo, o sea, los temores de este siglo, las angustias de este siglo, la pena intensa que uno puede llegar a tener o las personas pueden llegar a tener, el desmayo, la fatiga, la angustia o la fricción del ánimo, dice, y el engaño, o sea que las riquezas nos engañan. Y el engaño de este siglo, de las riquezas, ahogan la palabra. Afán. Vio que acá no está hablando del afán.
pero el afán de este siglo. En el diccionario dice deseo intenso de conseguir algo, interés y empeño de hacer algo. Ese es el afán. ¿Y cuántas personas hay que desean intensamente salir de repente del mal económico que están pasando? O hacen empeño en hacer algo, que van para un lado, van para otro y no encuentran reposo, no encuentran lugar para poder estar porque todo el mundo está mal. ¿No será que la gente, hermano, que escucha la palabra del Señor está afanada y no deja que la palabra de Dios traiga su fruto? Vio que el engaño de las riquezas ahogan la palabra del Señor. Porque cuántas personas le hemos predicado, hermano, y se afanan más por ir atrás de un empleo, atrás de esto, atrás de lo otro, antes de que de venir a buscar de Dios y descansar en el Señor. Me acuerdo, hermano, que hace un tiempo atrás vino un varón y no tenía trabajo, no tenía nada. Y le sugerimos, yo le sugerí, ¿no? Digo, pero habiendo tantas cosas para hacer, podés hacer tantas cosas. Si vos tenés salud y si no tenés trabajo o nadie te da trabajo, ¿y por qué no vendes leña? Total, yendo al monte, trayendo 4 o 5 atados hoy, 4 o 5 atados de mañana, de tarde, todos los días, te hace 10 o 15 o 20 o 30 atados y lo podés vender o lo podés ir vendiendo. Y le pareció bien la idea, y gloria a Dios y aleluya. Pero después se quedó haciendo leña y se olvidó del Señor. Porque estaba tan afanado en hacer dinero y en tener dinero, que lo que hacía era trabajar y hacer dinero, sí, pero para él. Y se afanó tanto, que dejó y descuidó lo más precioso, la palabra del Señor. ¿Vio el engaño de la riqueza? En 2 Timoteo, capítulo 4, en 2 Timoteo capítulo 4, alabado sea Dios, verso 10. Amén. 2 Timoteo capítulo 4, versos 9 y 10 dice, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas, dice, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ahora, acá hay un nombre de esa persona, de Demas, que había desamparado a Pablo y lo había dejado solo porque amó más el engaño de este mundo, lo que le podía dar este mundo, la riqueza de este mundo, y lo desamparó, hermano, al apóstol. Y le decía a Timoteo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Alabado sea Dios, amando a este mundo. ¿Y cuántas personas o cuántos Demas están amando este mundo y desamparan la casa del Señor, desamparan la presencia del Señor y desamparan la iglesia? Y amando más este mundo, ¿por qué? Porque aman las riquezas y el engaño, hermano, se dejan engañar por las riquezas de este mundo. Señor los reprenda en nombre de Jesús. Mire, en el capítulo 19 de Mateo, en la parábola allí de la historia que el Señor dice del joven rico, en verso 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, 19:23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
No significa que sea rico, que sea pudiente, porque cuántas personas pobres, hermano, y humildes, tienen más amor por las cosas de este mundo, por las riquezas de este mundo, que le puede dar este mundo, antes que las cosas del Señor. Que ponen primeramente, hermano, lo principal, antes que a Dios. Antes lo terrenal, lo de aquí abajo, antes que a Dios. Por eso dice, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aman las posesiones que tienen y tienen tanto cuidado de lo que tienen que descuidan lo más importante, la comunión con el Señor y la comunión con los hermanos. A su nombre sea la gloria. Volvamos de vuelta allí a Mateo capítulo 13. Por eso dice en el verso 22, 13-22, y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo o la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa, o sea que no da frutos. ¿Y cuántas personas siguen en la misma tesitura? Años metidos dentro de la iglesia, pero aman más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Por eso no llevan fruto, por eso no están dando fruto. A su nombre sea la gloria. Están dentro de la iglesia, pero están sin fruto. Pero dice la palabra del Señor allí, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. En la versión más antigua dice, a su nombre sea la gloria, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y el que lleva fruto. Y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Según la capacidad de la persona que puede dar. Pero hay personas, hermanos, que pueden dar un 100%, pero no lo están dando. Por eso es, el que tiene oído para oír, oiga. En otro pasaje dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y por qué la iglesia no tiene oído para escuchar la palabra del Señor? Si no es una amonestación, si no es una reprensión, es una palabra de exhortación, hermano, para que nosotros dejemos de amar este siglo, dejemos de amar la riqueza, para empezar a amar las cosas celestiales, lo que viene de arriba, hermano. Porque de arriba viene lo bueno, viene lo bueno y lo bueno es de Dios. Por eso tenemos que buscar las cosas celestiales, las que están arriba en los cielos. Por eso la gente no entiende. No entiende porque no quiere entender. Amén. Gloria a Dios. Y esta fue una humilde meditación en la palabra del sembrador. Nosotros hoy estamos sembrando la palabra. Pero no dejes que el malo te arrebate la palabra. No, que no seas tampoco de corta duración. Que por más aflicción que venga, por más aflicción que tengas, o persecución, o se levanten persecución, o te hieran, o te digan cualquier cosa, o se rían de ti porque vienes a la iglesia, no interesa. Tú sigues a Cristo, no sigues a una iglesia, no sigues a una denominación, no sigues a personas, sigues a Cristo Jesús. Y si a Cristo lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. A sus discípulos lo van a perseguir. Por eso, hermano, tenemos que dejar la congoja, dejar el afán para empezar a buscar de Cristo en el nombre de Jesús.